Buenas a todos, soy Enrique y quería explicaros la diferencia entre primado negativo y programación predictiva, porque aunque son conceptos muy relacionados, no son exactamente lo mismo. La programación predictiva es decirte lo que va a ocurrir en el futuro, es decir, como las mismas palabras indican, programación predictiva, es decir, que predice lo que va a ocurrir en el futuro. En cambio, el primado negativo es un proceso cognitivo para ralentizar tu aprendizaje. Como ya sabéis, el primado negativo es ponerte la realidad delante de tus ojos, camuflado entre argumentos dramáticos o de comedia, para generar en tu memoria implícita un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando te la expliquen. Es un concepto mucho más profundo. Con lo cual, para hacerlo de forma sencilla y que lo entendáis, es como si te dicen el agua moja. Sí, pero ¿por qué me echas el agua en la cara? ¿Entendéis? Entonces, la programación predictiva se le puede llamar así perfectamente, porque es lo que es. Te predice lo que va a ocurrir. Ahora, ¿por qué te muestran la programación predictiva en los medios de comunicación de masas? Pues por eso, para generarte primado negativo, para manipular tus procesos cognitivos. Así que, estos son métodos, aunque muy relacionados estos dos conceptos, son distintos métodos que están influenciados por distintos procesos cognitivos, pudiendo influenciarse por inhibición latente o cualquiera de los condicionamientos o subcondicionamientos que hay, efecto preconsciente, postconsciente, etc. Es decir, que no es lo mismo los procesos cognitivos que la forma de llamar a aquello que lo está provocando. Entonces, estos dos conceptos, aunque muy relacionados, no son exactamente lo mismo, y os quería responder a esta pregunta porque muchas veces me la habéis hecho. Y bien, la programación predictiva, para lo que se utiliza normalmente, aunque pueda afectar a otros procesos cognitivos, es para eso, para generarte el primado negativo, y así ralentizar tu aprendizaje posterior, y que no te lo creas, porque genera en ti un sentimiento de rechazo, es decir, que es como si insultaran a tu madre o a tu hermana, y no te creerás la verdadera información cuando te la expliquen, porque esto funciona en la memoria implícita, y esto es algo que es muy difícil de comprender, y muchas veces la gente trata de reducirlo al mero hecho de te lo enseñan en las series, y como te lo enseñan en las series, la gente dice, buah, eso ya me lo enseñaron en las series, no puede ser real. Pero no, no es tan sencillo. El primado negativo es mucho más complejo. Actúa en tu memoria implícita. No te puedes acordar de eso. Llegar a esos razonamientos es mucho más complejo que pensar 10 segundos en decir, ah, como lo vi en una película, no debe de ser real. Oh, eso salió en una película, no puede ser real. No. Eso es tu memoria explícita. Te acuerdas de los eventos que lo provocaron. Es memoria explícita si recuerdas el trozo de película que viste. Pero el primado negativo actúa en tu memoria implícita, aquellos eventos que no puedes recordar. Actúa a nivel sentimental. Con lo cual, lo que hace es que tengas un sentimiento de rechazo a la verdadera información cuando te la explican. Que eso es mucho más profundo. Por eso te han dicho tantísimas verdades a la cara en tantos medios de comunicación de masas diferentes. Porque así lo que hacen es que cuando alguien te cuenta la verdad, pues tú lo primero que haces es rechazarla. Y dices, no me sigas hablando de esto, y te enfadas. Y por eso veis tantas reacciones viscerales y que la gente se enfada tantísimo, como si estuvieras insultándole a un familiar. Porque no pueden llegar a comprender que eso ha afectado a su memoria implícita. Y es muchísimo más complejo a la hora de razonarlo. Con lo cual, yo por eso siempre enfatizo en la empatía, de que no discutáis con personas a las que queréis, porque es algo inútil, y a la vez que nos baja la vibración a todos. Te la baja a ti y se la baja a él. Y sin necesidad ninguna, porque hay miles de cosas de las que podemos hablar. Con lo cual, quiero que hagáis esta reflexión siempre. Y si podéis hablar de cualquier otro tema que pueda ser productivo para los dos elevaréis vuestra vibración y también tendréis muchísimas más cosas de las que hablar, que no tener que enfocarse en yo te convenzo de esto o tú me convences de aquello, porque eso es el ego. Querer convencer a los demás es el ego y eso te hace bajar la vibración. Mantenerte en la neutralidad, en el equilibrio, que ser equilibrado es algo que tenéis que comprender. Ser equilibrado no es estar siempre igual, sino que
las subidas y las bajadas del estado de ánimo como una onda de frecuencia no den picos muy bruscos hacia arriba y hacia abajo, por ejemplo, como hacen las ondas de frecuencia cuando acaban en pico. No, tienen que acabar en ondulación, eso es el equilibrio, ondulado. Y así no tendréis esas subidas y bajadas tan pronunciadas que hacen que nos enfademos unos con otros y no recapacitemos, porque, como os he dicho muchas veces, a veces hablamos con personas que no coinciden en un 70% con nuestra visión del mundo. Pero en cambio un 30% sí, y si hablas de ella con ese 30%, creceréis los dos como personas y estaréis contentos, que es lo importante. Estar felices y contentos, y a la hora de vibrar alto es lo que importa. No tener resentimiento, no estar queriendo convencer a los demás, porque eso es el ego. Te está tratando de decir, tú tienes razón y el otro no. Y no debéis de caer en ese juego. Así que nada, desde aquí mandaros un abrazo muy grande y ya sabéis, hay que reflexionar muchísimo porque los procesos cognitivos son mucho más profundos de lo que la mayor parte de la población puede alcanzar a comprender a corto plazo. Lo comprenderán, pero quizá dentro de un poco más. Las almas aprendemos un poco más lento de lo que nos gustaría. Así que nada, un abrazo a todos.